¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de octubre de 2022. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos ver y visualizar para poder mostrároslo en este vídeo exclusivo del interior del Templo Blanco, un día después de que aquí estuviese el Barcelona, de que aquí muriese el Fútbol Club Barcelona. Venga, vamos a ver qué novedades tenemos. Ya tenemos todas las lonas del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro. Ya tenemos todas las lonas completamente quitadas, así que se reanudan los trabajos una vez más. De momento ahora mismo desde aquí no se ve mucho, no se ve muy bien porque obviamente el contraste de sombra y luz no nos deja ver con mucha claridad lo que está pasando en el interior, pero ya sabemos más o menos lo que está pasando. Siguen formando esos muros, esos palcos en la parte del entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí quitamos un poco de zoom para que sepamos dónde estamos. Ahí tenemos esas escaleras de acceso que llevan unas semanas hechas y que de momento pues ya sabéis, siguen construyendo en la zona, siguen formando esos palcos, aunque no con mucha regularidad, porque hemos estado viendo todo este tiempo de que han estado a tope con la reestructuración de los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, ahora lo mostraremos, así que parece que poco se puede comentar también en esta zona. Aquí vemos al trabajador que parece que está volviendo a colocar toda la protección necesaria para cuando vuelven a reactivar las obras. Ya sabéis que aunque los días de partido tengan que estar las lonas puestas, luego tienen que volver a colocar todos los EPIs necesarios, en este caso todos los elementos de seguridad, como en este caso ahí están colocando las vallitas, esas vallas que son las que hacen de seguridad para los trabajadores que están haciendo posible que nuestro queridísimo estadio Santiago Bernabéu sea totalmente remodelado y que el año que viene, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, ya sabéis que el año que viene es clave, es muy clave, porque el año que viene ya está a la vuelta de la esquina y obviamente el verano aún más cerca, aún más cerca, porque es el plazo definitivo que dan, sobre todo la fuente oficial, de que el Real Madrid ya haga como completado esta remodelación del Santiago Bernabéu, que a día de hoy faltan muchas cosas por hacer, pero aún así ya es lo que digo, desde hace mucho tiempo empezamos a ver la luz al final del túnel in the night. Ahí vemos como los palcos, tenemos todavía mucha maquinaria, mucho trabajo todavía en los interiores. Ahí vemos de lejos, muy levemente, una excavadora en el interior de ese palco, justamente en las galerías internas, en las que siguen también trabajando sin cesar. Ahí vemos cómo siguen colocando esas vallas de seguridad después de este pedazo de clásico, después de este pedazo de partido, donde veremos mucho movimiento también en lo que resta de mes. Ya sabéis que el sábado volvemos a jugar aquí, así que despacito pero sin pausa. Ahí tenemos los palcos que se han habilitado para este pedazo de partido del clásico, con esos asientos blancos, esas puertas, esos palcos que han sido habilitados, lo que decía, y ahí los vemos completamente preparados para la llegada de esos aficionados que lo contraten. Ahí lo tenemos. Y una cosa muy curiosa es que empezamos a ver ya aquí aparecer ya esas estructuras blancas que empezaron a instalar por la parte más sur, por la parte de la torre. Ahí vemos cómo están empezando ya a colocarlas. Bueno, ahí llevan unas cuantas colocadas ya, para empezar a formar ya esa estructura en la parte superior del nuevo edificio in the night. Ahora veremos también los del lado norte, que esos hasta el año que viene, justamente para enero, no se verán abiertos para el público de momento. Ahí tenemos los tiros de cámara nuevos, en este caso entre el segundo y tercer anfiteatro, en la parte sur, aquí del fondo sur del Santiago Bernabéu. Ahí vemos los palcos restantes ya acercándonos a la parte del lateral oeste. Mirad todo el sosiego, todo el trabajo que tenemos en la parte entre el tercer y cuarto anfiteatro, brutal cómo están ahí trabajando en la construcción de esos muros
Que ahora veremos como en la esquina de la torre A, aquí en el fondo sur con el lateral este, veréis como en ese lado sí han avanzado mucho más. Ahí vemos cómo están con los martillos eléctricos cementando los nuevos muros de separación entre la grada y los palcos, los antiguos palcos triangulares que estaban ahí en ese lado. Han ido correlativamente desde el lado este, no de este de aquí, sino del lado del lateral este, hasta la derecha, hacia la parte donde están ahora mismo que hemos visto. De todas formas, toda esa zona que se ha trabajado está totalmente vallada, esa es la diferencia, así es como tiene que quedar, donde están trabajando ahora, totalmente fraguado, totalmente preparado para instalar ya los nuevos elementos para los nuevos palcos. Esa remodelación que se ha hecho en la parte superior del fondo sur y que se está haciendo actualmente a día de hoy. Lo que decía antes, están a tope. Vamos a acercarnos poco a poco a esa parte donde están trabajando ahora mismo, ahí lo veis, ahí estamos. Otra de las nuevas partes que están construyendo, al igual que lo que estábamos viendo hasta ahora. Así es como está a día de hoy, 17 de octubre, toda esta parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ya eso es prácticamente Torre B, la esquina de la Torre B. Queda muchísimo trabajo, pero tengo unas ganas de ver cómo se mueven las planchas, esas bandejas, hacia la parte del hipogeo brutales, brutales. No sé vosotros, pero para mí, yo tengo unas ganas increíbles. Aquí vemos también mucho movimiento en la parte superior del lateral oeste, todo este lateral oeste que sigue avanzando para la construcción de ese Sky Bar, ese bar que se va a hacer, se va a construir en la parte más superior del lateral oeste, donde ya sabéis que ahí nos podremos tomar mojitos, cervezas, aguas negras, lo que queráis, aceitunas si queréis también, porque yo sé que hay mucha gente que le gustan las aceitunas y que parece que no, porque vimos cómo montaban esas estructuras para el bar que va a haber en esa zona de ahí, pero parece que no, pero siguen construyendo, siguen trabajando en la zona. Ahí lo tenemos, mucho movimiento, donde han estado hormigonando también durante todas estas semanas. Y ahí tenemos la parte de la grúa torre, donde está dejando, como hemos visto esta mañana, siguen dejando las lamas en la parte superior de la cubierta oeste. Ahí vemos cómo siguen depositando, en este caso, ladrillos, por lo que veo. Sí, son ladrillos. En este caso en la rampita del fondo sur, esta rampita que da acceso a la parte del agujero donde introducen los materiales para el hipogeo. Que el hipogeo han estado metiendo últimamente en muchas piezas, en este caso pilares, que son los raíles de donde van a estar las bandejas, esos pilares, perdón, donde van a hacer que las bandejas suban y bajen, estas bandejitas de aquí. Ahí esas bandejitas va a ser posible que se bajen y se suban gracias a esos pilares que han estado metiendo últimamente en el hipogeo. Y vamos a fijarnos en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, porque vemos que tienen una cinta transportadora y vemos que parece ser que están sacando tierra, parece que siguen demoliendo en esa parte de ahí. Después de que han reforzado esas paredes, parece que ahora tenemos la novedad de que están sacando tierra. De momento, bueno, vemos que la máquina está encendida, pero no parece que saque mucha tierra. Vamos a hacer un poquito más de zoom, que la verdad que se ve bastante bien. Y de momento poca tierra sacan, pocos escombros están sacando también de esa esquina. Veremos a ver qué es lo que hacen en ese lado, ese sistema de ventilación que hay para el hipogeo. Veremos a ver qué es lo que pasa durante estos próximos meses en esa esquinita, que ya sabéis que los partidos se sigue tapando. Y antes de pasar a la parte del mirador aquí del tour, vamos a ofreceros estas imágenes que son ahora mismo uno de los focos de atención en el interior del Santiago Bernabéu, donde en este caso ahora mismo está la jaula, esa jaula que está aguantando esa grúa de Aguilar. Está en esa parte de aquí, la más cercana al lateral este. Parece que siguen colocando en este caso las escuadras. A ver, estas escuadras, ahora mismo están montando esas escuadras entre las piezas ya instaladas en esta visera sur. Quitamos plano para que veáis, para que os pongáis en contexto de todo lo que está pasando aquí. De momento quedan muchas piezas por instalar todavía en esta visera sur, donde ahí vemos que las piezas grandes parece que predominan sobre todo, y sobre todo hay que hacer lo mismo y paralelamente a lo que se ha hecho aquí. Lo mismo, lo mismito. Las piezas grandes ya las tenemos totalmente instaladas y faltaría colocar esas diagonales, esos travesaños
y esa primera capa como tenemos también ahí. Bueno, aquí tenemos prácticamente las lamas, tenemos todo prácticamente ya listo y eso es todo lo que hay que hacer también en esta parte de aquí. ¿Os gusta, no? ¿Os gusta? Pues dejadme un like, no os avergoncéis, no os va a pasar nada. Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Bueno, no he hablado mucho del césped, pero hay muchos sitios, sobre todo aquí en el lateral este, que lo que puedo ver es que hay muchas calvas. Mirad en esta parte de aquí, mirad esta parte de aquí. Este es el máximo zoom. Bueno, no, puedo darle un poquito más, pero se vería peor. Aquí se ve muy bien. Acercamos bastante la cámara, bueno, acercamos bastante la imagen para que veáis que hay en muchos sitios. Es verdad que el césped en la parte central, toda la parte del terreno de juego por la parte central está muy bien, pero en la parte de las bandas veo bastante deterioro. Vamos a ir haciendo un barrido de izquierda a derecha por la banda y por la parte de los banquillos. Ahí lo tenéis, donde en algunos lados está bien, pero obviamente en otros, mirad como hay bastantes calvas. Bueno, mejor que sea en las bandas que no en la parte central del terreno de juego, porque la parte central del terreno de juego, ahí lo veis, está bastante bien, está muy bien, está bastante bien. Yo hasta incluso le daría un like al césped del terreno de juego. Venga, nos vamos moviendo, nos vamos hacia la parte del mirador, con toda la parte de las lamas del fondo norte ya totalmente instaladas. Aunque ya sabéis que en esta parte de aquí tiene que haber lamas también, pero de momento no están trabajando en la instalación de las lamas en la parte superior, simplemente en la parte de las fachadas. Y ojito porque veo otra novedad, mirad lo que tenemos en pantalla. Están haciendo simétricamente lo mismo en la parte del fondo norte, lo mismo que están haciendo entre el tercer y cuarto anfiteatro del lado sur, aquí en el fondo sur. Están haciendo lo mismito en el lado norte. Ojito, ojito que se viene la inauguración dentro de poquito, ojito. Vamos a sentarnos, que estoy cansado, ya la edad no perdona. Bueno, realmente no me voy a sentar, pero bueno, desde aquí se ve muy bien todo lo que está pasando en el lateral este, con esos nuevos cordones. Este cordón nuevo que se instaló la semana pasada y que aún no han quitado la abrazadera, y que seguiremos viendo, como hemos visto en el exterior hoy. Hemos visto también la llegada de un nuevo cordón en el directo. Hemos visto cómo llegaban dos nuevos cordones. Es posible que sean ya los dos últimos cordones o faltaría otro. Yo apuntaría de que falta otro, hasta incluso también con la instalación de las tubulares, porque han traído nuevas tubulares. Yo creo que ya con lo que han traído ahora es posible que veamos ya el beso totalmente ya listo entre los cordones superiores de la Viga Corona. Mirad cómo desde aquí podemos ver que se asoman ya los dos cordones. Ya fijaros lo que falta, falta poquísimo. Veremos esta semana ya totalmente hecho toda la Viga Corona. En los próximos capítulos lo veremos. Así que nada, hasta aquí el vídeo del interior del día de hoy, 17 de octubre de 2022. Muchas gracias a todos por el apoyo siempre recibido. Ya sabéis, si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, esas reacciones previas que vamos subiendo aquí del equipo blanco. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid.